Cuetzki no yolotl, postehki, cuetzki no tonatiyolotl, guanaxuelitlanesi, cuehcayahki no yolotl, pecayahki, mitztemoto, guanaxuelitlanesi, axtlanesi pan nitlaltilpac, nihueyoyoaliki iguintiasitlalmen guanmiakin huetzin, guannanihneki matlanesi, matla agüetzi. Nanihneki nihquitase tonati, nihneki nikixcopinas, nihneki nihtlalis ipan noyolotl, nanihneki niyoroltlanesis, huetzki noyolotl, postehki, huetzki notonantiyolotl, guanaxuelitlanesi. La arqueoastronomía es conocida como la disciplina que estudia las creencias y los conocimientos del cielo en las antiguas civilizaciones, basándose en los restos que se encuentran en las zonas arqueológicas de cada región. Las civilizaciones prehispánicas observaban el sol con sus propios ojos, sin telescopios. Y aún así, sus contribuciones a la astronomía actual son palpables. Si bien es cierto que el desarrollo de la astronomía moderna occidental se origina principalmente en Mesopotamia y la antigua Grecia, de nuestros antepasados heredamos la motivación y el interés apasionado por investigar las causas y descubrir los secretos que se encuentran ocultos a la simple vista. Del mismo modo, a partir de su estudio, podemos adentrarnos en la filosofía y la evolución sociológica de aquella civilización. Cuando hablamos en el México prehispánico de los observatorios, es importante que consideremos que la astronomía en la historia de la humanidad podemos dividirla en dos grandes periodos. Es el año de 1609 el que marca la diferencia, porque después de 1609 la astronomía será esencialmente óptica, tendremos los telescopios. Antes de 1609 no tenemos entonces los telescopios y por lo tanto la astronomía se desarrolla únicamente con la capacidad visual de los seres humanos. La arqueoastronomía es una disciplina relativamente nueva, surgida a partir del enigma que presentan algunos sitios arqueológicos en relación con sus estudios astronómicos. La principal fuente de información acerca de la astronomía prehispánica son sus calendarios, a través de los cuales se puede ver que conocían a la perfección el año solar y los ciclos de Venus y de las Pléyades. Además, los mayas adquirieron un amplio conocimiento sobre los ciclos y las fases lunares que registraron en tablas de lunaciones y eclipses. Conforme más nos adentramos en el estudio arqueoastronómico, son más las cosas que descubrimos y más las incógnitas que se presentan. Sin embargo, hay algunas conclusiones que podemos tener por seguras. Los calendarios mantienen una íntima relación con el desarrollo cultural, la escritura, la formalización de conceptos matemáticos y la elaboración de estelas con inscripciones, todo lo cual, en conjunto, refleja una luz de inquietudes sociales, económicas, políticas y científicas. Hacia el año 650 de nuestra era, se levantó Xochicalco y tuvo un esplendor hasta el año 900. Por 250 años este fue uno de los centros más importantes de la Mesoamérica. Y resulta interesante que la relevancia que tiene este sitio arqueológico está ligado con los cielos. Xochicalco está amarrado al cielo porque desde aquí tenemos diferentes elementos astronómicos. Tal vez el más sorprendente es pensar ver el cielo desde el inframundo, y es que el ingenio mesoamericano adaptó algunas de las cuevas que aquí tenemos, así las consideraban cuevas. La verdad sabemos, por estudios posteriores, que eran minas, las cuales se extrajo material para construir la ciudad. Antonio Alzate desde el siglo XVIII ya nos habla y empieza a haber estudios sobre estas. Van a pasar muchos años y muchos investigadores tratando de explicar por qué fue toda esta elaboración de las cuevas. Lo más relevante es que desde esta se pudo observar el cielo y resulta entonces sorprendente pensar cómo desde el inframundo, desde una cueva, puede ser conmensurable el cielo. Estamos justamente a la entrada de la famosa Gruta del Sol de Xochicalco. Además de los calendarios, hay otro aspecto que merece especial atención: los observatorios. En ciudades como Xochicalco, Monte Albán y Teotihuacán, se encuentran cámaras con una perforación en sus partes superiores,
a través de la cual pasaba el sol. En el caso de Xochicalco, la observación del cielo llegó al punto en que los días en que el astro rey se encuentra en su cenit, la cámara se ilumina por completo, y era una señal para comenzar los ciclos de siembra. A la fecha, este fenómeno puede seguirse apreciando. Taladraron el techo y crearon una apertura que no está perfectamente vertical, sino inclinada a 1 grado 20 minutos, lo suficiente para que la luz del sol que se proyecta al interior nos marque el calendario. La luz del sol empieza a entrar aquí el día 29 de abril y durante 105 días va a entrar el haz de luz hasta el día 13 de agosto. Esos 105 días se complementan con 260 días que no entra la luz. 260 más 105 tenemos entonces el calendario solar. Los 260 días nos recuerdan el calendario ritual mesoamericano. No es simplemente nada más ver el paso cenital del sol, sino la primera entrada del sol el 29 de abril y su último día que entra el 13 de agosto. Con esto vemos la erudición ancestral por poder conocer o conjuntar en un solo lugar el tiempo y el espacio. A finales del siglo pasado, el doctor Morante encontró que el paso cenital, que es justamente cuando el sol está exactamente encima de nosotros, un fenómeno natural que solamente existe entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Las fechas cambian según la latitud geográfica. Aquí corresponde al 15 de mayo y al 28 de julio. El hecho más importante es entonces que no solamente marca el paso cenital del Sol, sino también el de la Luna. Y a otros arqueólogos se han venido interviniendo posteriormente y aseguran que también se medía desde aquí las paradas de la Luna durante la luna llena. Eso habla de lo sofisticado que fue la astronomía y la observación del cielo en el México antiguo. Estudios más recientes apuntan que el paso cenital de la Luna podía hacerse desde esa observación los cálculos de los nodos para entonces poder predecir los eclipses. Hacia el año 2003, un grupo de investigadores dieron cuenta que al tapar la abertura y dejando simplemente un pequeño orificio, el haz de luz durante el momento del paso cenital formaba aquí el efecto de una cámara oscura, de tal suerte que al poner la mano, esa proyección de luz hace una reflexión inversa y por lo tanto parecería como si estuviéramos viendo un efecto como de rayos X, o sea, que estuviéramos viendo los huesos por la reflexión inversa. Ese fenómeno también ayuda como si fuera un solarscopio, de tal suerte que el Sol en su momento cenital proyectaría en la parte baja las manchas solares. Algunos consideran que con un buen clima, con una atmósfera limpia, durante el paso cenital de la Luna se pueden proyectar en la parte inferior las manchas de la Luna y aún también los cráteres. La contemplación de los astros a lo largo del tiempo trajo consigo avances trascendentales para la humanidad. El desarrollo de nuevas herramientas llevó al hombre a traspasar sus propias fronteras. Visionarios como Galileo Galilei, Copérnico, Leonardo da Vinci y el propio Cristóbal Colón cambiaron la historia gracias a estos primeros conocimientos. Este es el Templo de las Serpientes Emplumadas, en donde encontramos una corrección calendárica grabada en la fachada poniente, la cual consiste principalmente en un glifo, que es el glifo 9 Casa, que está en la parte central, del cual parten dos manos. La mano del lado derecho está sosteniendo lo que se ha relacionado con un cero o un marcador de inicio de un calendario, y la mano izquierda está sosteniendo una soga con la fecha 11 Ozomatli, 11 mono. Esto está asociado también al año 6 Caña, lo cual se ha presupuesto que representa el momento exacto en el que se reunieron gentes de la cultura maya, de la cultura de la costa del Golfo y de la cultura de Oaxaca para realizar aquí en Xochicalco un ajuste calendárico mediante el cual iniciara la cuenta en estos, por lo menos en estos espacios que se mencionaron. Esto está asociado también en la parte superior, en el paramento recto que tenemos, con un
la representación de un eclipse total de sol, representado precisamente por una mandíbula descarnada que está mordiendo a un círculo dividido en 4 partes, el cual, asociado junto con el sacerdote que tenemos en la parte de atrás, que porta un sahumador, es lo que le da la indicación de sacerdote, y el tocado, que representa el conteo del tiempo, el señor del tiempo, que es un triángulo y un rectángulo entrelazados. Todo esto hace referencia a un eclipse total de sol, como lo mencionábamos, que se dio en el año 743 después de Cristo, coincidente con el tiempo en el que Xochicalco tuvo su desarrollo y su máximo apogeo, que es entre el 600 y el 950 después de Cristo, durante el periodo epiclásico mesoamericano. Arqueoastronomía es la disciplina científica que se encarga del estudio de los monumentos antiguos en relación con los astros. Y no solamente los monumentos, también los instrumentos. Por eso estamos aquí, porque es un magnífico ejemplo. Tenemos en la parte superior un sacerdote, y en el tocado posiblemente sea un instrumento que servía con los ángulos que guarda para medir las sombras y por lo tanto la posición del sol. Además de ello, también tenemos la iconografía, como podemos ver aquí, que se marcan fechas calendáricas y ceremonias como el Fuego Nuevo. Entonces, la arqueoastronomía incluye monumentos, instrumentos y mitos, todo relacionado con los dioses de la antigüedad que de alguna forma estaban asociados al cielo, porque del cielo venía el orden del cosmos que las sociedades de la antigüedad deseaban para su comunidad. Para construir un calendario riguroso que les permitiera sistematizar los acontecimientos importantes, todos los pueblos americanos precolombinos, desde Canadá hasta la Patagonia, tuvieron que levantar construcciones o trazar dibujos en el suelo con el fin de que funcionaran durante muchos siglos como auténticos almanaques de piedra. Nos encontramos aquí en la fachada norte del Templo de las Serpientes Emplumadas, en donde podemos encontrar 2 cuerpos de serpientes emplumadas como motivo principal, dispuestos de manera ondulante, con la característica precisamente de tener plumas a lo largo de todo el cuerpo, así como caracoles recortados, y entre ellos también pequeñas cuentas circulares que se conocen como chalchihuites. Esto nos da cuenta de lo sagrado de la serpiente. Nos revela también una influencia muy notoria de la costa del Golfo. Estas representaciones son muy encontradas en el área del Tajín, que es contemporáneo a Xochicalco, precisamente del periodo epiclásico. Y entre los cuerpos ondulantes de la serpiente encontramos representaciones de sacerdotes mayas. Estos pues portan un tocado también de una serpiente, y en algunos casos aparentemente están emitiendo alguna palabra, alguna información sagrada por las características de las plumas que acompañan a los glifos, que están relacionados con lo que emana de la boca. Adicionalmente también tenemos la representación del Fuego Nuevo, relacionado con la fecha 9 Ojo de Reptil, que se repite constantemente alrededor de todo el templo. Y en la parte superior tenemos nuevamente sacerdotes del cómputo del tiempo, pero cada uno con características diferentes de posiblemente el lugar específico de donde vienen. Tenemos algunos ejemplos como un par de pies cruzando un río, aquí en la parte superior. Tenemos animales que pueden ser relacionados con el glifo emblema del lugar de donde procedían, y en todos tenemos continuamente y constantemente, de manera invariable, la representación del eclipse total de sol. Esto es lo que conforma de manera general al Templo de las Serpientes Emplumadas, que hay que recordar estuvo, además de estar petrograbado, estuvo estucado y tenía capas de pigmentos, tenía capas de colores. Lo podemos apreciar en algunos restos todavía. Y bueno, tiene aproximadamente ya 100 años, más de 100 años de investigaciones científicas, y está reportado dentro de Xochicalco desde el siglo XVI por Fray Bernardino de Sahagún, y es uno de los 2 motivos por los cuales fue inscrito Xochicalco dentro de la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad, simplemente por el Templo de las Serpientes Emplumadas
y por ser un ejemplo excepcionalmente conservado de una ciudad del periodo epiclásico mesoamericano con todas las características que presenta, encontrado aquí en México. Nos encontramos en la Plaza de la Estela de los Dos Glifos en Xochicalco, un lugar muy significativo porque el eje de simetría de esta plaza está a los extremos que alcanza el sol durante el amanecer y el ocaso. Tenemos entonces que un observador en la estela que está a mi espalda, viendo hacia el este al amanecer, verá en el extremo derecho el solsticio de verano, esto es, al norte. El sol tendrá un movimiento durante el año sobre el templo que tenemos frente a nosotros y justamente en el eje de simetría central verá salir el sol para el día del equinoccio. El sol sigue su movimiento aparente hacia el sur y llegará entonces al solsticio de invierno. Eso lo tenemos al amanecer. Si nos volteamos y vemos hacia el oeste, esto es hacia el ocaso, tendremos entonces en el extremo derecho, al norte, el solsticio de verano y un poco más hacia el centro, el punto donde el sol se oculta para el paso cenital del sol. Y el paso cenital del sol es profundamente significativo aquí en Xochicalco, porque ya hemos entrado a la gruta observatorio solar o la gruta del sol, donde hemos visto cómo el sol lanza un chorro de luz que cae vertical el día del paso cenital. El sol llegará al centro de este eje de simetría y encontrará entonces el equinoccio al ocaso. Tenemos dos equinoccios, el de primavera y el de otoño. El sol seguirá su movimiento entonces hacia la izquierda para llegar a su punto máximo en el sur, que será el solsticio de invierno. Así que desde esta estela lo que tenemos es un eje de simetría a través del cual tenemos los rumbos del universo al amanecer y los rumbos del universo al ocaso. Así se hace conmensurable en un espacio el tiempo que da orden a los hombres. Pero, ¿qué sucede con el amanecer? Es muy significativo y es uno de los hechos más sobresalientes de la arqueoastronomía mesoamericana, que es cómo el sol se alinea con los lugares más conspicuos del horizonte. El sol levanta sobre la cumbre del Popocatépetl, así que las montañas o los elementos significativos o conspicuos de un paisaje, ese horizonte se sacraliza y se vuelve un referente para el tiempo. Aquí en Xochicalco, el día del paso cenital, el sol saldrá sobre la cumbre del Popocatépetl y se irá a ocultar en el rumbo que marca con referencia al edificio que se encuentra atrás de mí en su extremo derecho. Es así como se hace conmensurable el orden del cosmos y la concepción del hombre con respecto a los cielos. Nos encontramos en el extremo suroeste de la Plaza de la Estela de los Dos Glifos. Y justamente por debajo de este emplazamiento encontramos el juego de pelota sur. Es muy interesante el alineamiento que tiene este juego de pelota. Esencialmente sigue el eje de simetría este-oeste, salida y puesta del sol. Es también la orientación de la eclíptica, por donde los planetas levantan y también la luna. Es un gran rumbo que tiene una anchura de más de 20 grados, por la cual desfilan los principales cuerpos celestes que fueron significativos en las culturas ancestrales. Cuando pensamos en las constelaciones, por ejemplo, nosotros podemos decir que vemos Orión, pero en el mundo prehispánico estos asterismos, porque ese es el nombre, asterismos, asociaciones idílicas o simbólicas que las culturas hacen de las estrellas buscando conjuntos a los cuales les da un significado y un simbolismo, lo que para nosotros es el cinturón de Orión o lo que los niños conocen como los tres Reyes Magos, es el mamahuachtli. Es justamente el instrumento para hacer el fuego precioso para lo que va a ser el fuego nuevo. Así que no tenemos todavía la información con certidumbre para poder decir qué constelaciones. Sabemos que tenían un zodiaco de 13 casas, una es relacionada con cada lunación. 13 lunaciones de 28 días son 364 días. Al parecer, por evidencias que tenemos en Chichén Itzá, tendríamos 13 casas zodiacales y en cada una de ellas una asociación de estrellas.
Además del zodiaco, existían algunos elementos, como podrían haber sido Géminis, que es el gran mercado, o podría decirse también el Mamahuachtli que he comentado, que es la constelación de Orión. No nos han quedado muchos documentos. Sabemos que eran muy importantes las Pléyades, entre otras de las constelaciones o de los grupos de cuerpos celestes que para hoy nosotros son significativos. Este es todavía un campo de investigación que irá realizándose esencialmente con fuentes etnohistóricas, con códices y con elementos que nos llegan del siglo XVI y de algunas culturas que todavía sigue viendo en el cielo la sacralidad de sus ancestros. Es entonces esta astronomía antigua la que conocemos como astronomía posicional, y se basa, en el caso de Mesoamérica o de algunos otros lugares, de edificios como el que tenemos allá al fondo, el cuales se convierten en el eje de observación a partir del cual se ven los cielos y cómo pareciera que en esa bóveda los astros desfilan y caminan, en un proceso de eterno retorno. Entonces los sacerdotes astrónomos entenderán este movimiento y podrán predecir los sucesos que vienen. Es justamente este movimiento el que es capaz de decirle algo a los sacerdotes de la antigüedad. Ese movimiento, después de años y años de registro, permitirá a los sacerdotes astrónomos predecir los eclipses, saber cuándo va a ser un solsticio o un equinoccio. Si bien es cierto, no tenían una visión, una cosmovisión como hoy la tenemos del universo, sí habían hecho conmensurable, habían hecho cognoscible los astros. Y por lo tanto tenemos aquí uno de los grandes desarrollos científicos de la antigüedad, la astronomía prehispánica. Desentrañar estos misterios es la labor que realizan los arqueoastrónomos, pioneros de una nueva ciencia que nos está mostrando la visión cósmica de las civilizaciones perdidas en los vaivenes de la historia.